estar activa. Pero tal vez hay otras enzimas que son más prescindibles y por ahí justo estas que estábamos mirando era una de ellas. Pero bueno, tengan presente eso, ¿no? A nivel general como aprendizaje, en general cuando las pruebas bioquímicas fallan, si la falla está del lado del microorganismo, suele tener que ver con que el microorganismo no está en el estado fisiológico donde esa enzima se expresa. El error más común es usar un cultivo viejo. ¿Ustedes saben qué tiempo tenía ese cultivo? ¿Les informó Ignacio cuándo lo inoculó ese cultivo, por ejemplo? No, no me acuerdo yo. ¿O la Igual él técnica? creo que dijo que por ahí también el problema era por la cepa o algo de eso. Mm, eso es menos probable. Digamos, en un contexto, digamos, de las enzimas que estamos mirando nosotros, que son enzimas que se separan mucho grupo, no es común encontrar mutantes o cepas que expresen menos. Y además las cepas que están disponibles en QDI son cepas bastante wild type. Digo bastante porque tienen ciertos tratamientos que por ahí no son óptimos, pero de todas maneras, digamos, provienen de cepas wild type. Así que estas enzimas deberían estar activas. Cuando tengan que pensar la respuesta a un examen, piensen en eso, en el estado fisiológico de las células, la edad que tiene el cultivo que están usando y la etapa de crecimiento si es un cultivo en batch. ¿Sí? Digo, para después poder responder las preguntas e identificar, ¿no? Porque digo, el tema de que hay cepas que tienen más o menos actividad de ciertas enzimas, eso sí es cierto, pero no es el caso de las que tenemos a disposición en QDI. Y de todas maneras, no sería lo más esperable tampoco para un cultivo como esto que estamos teniendo acá, ¿no? Donde estamos evaluando justamente lo que charlamos la clase pasada de pruebas bioquímicas, ¿no? Ese tipo de respuestas que terminan siendo muy característicos de los grupos. Entonces son actividades que se han probado muchísimas veces que están presentes, ¿sí? Eh, entonces muchas veces tiene que ver con otras razones, incluidas los reactivos, ¿no? El agua oxigenada, si bien es un reactivo bastante común y que se consigue fácilmente, también tiene un problema, que es que se degrada con el tiempo. Yo no sé si ustedes usaron un agua oxigenada fresco, si era alguno que ya estaba, un reactivo que ya estaba disponible en el laboratorio, pero el agua oxigenada se descompone sola, es espontáneo. Con el paso del tiempo va perdiendo actividad. Si yo tengo un frasquito de agua oxigenada y lo abro hoy, va a tener X volúmenes, que se refiere a la producción de oxígeno. Cuando eso lo vuelva a medir de acá a una semana, la producción de oxígeno va a ser menor. Y así con el paso del tiempo se va reduciendo. Entonces, por ahí usar un reactivo que también estaba ya siendo utilizado hace tiempo y si era de concentración inicial baja, por ahí también eh, algunos no dieron positivo porque el reactivo no estaba lo suficientemente en condiciones y por ahí llegando, ¿no?, a una respuesta como la de Coli, que quizás es más débil, no vieron la actividad que esperaban. Pero bueno, por ahí van las explicaciones. Después acá estaba mirando el... Sí, ok, puede ser, puede ser. ¿Me recuerdan, vieron Staphylococcus aureus y alguno más? ¿Vieron algún negativo? Y Cereus. Ok, ok. Em, bueno, lo raro es de esta. Pero bueno, lo que estábamos charlando entonces, si no era para colis, era para esta, ¿sí? Las explicaciones van por el mismo lado. Porque lo mismo, Staphylococcus aureus encima justo es una enzima, perdón, una bacteria que tiene múltiples copias de varias enzimas en su cromosoma. Yo esperaría que la catalasa también. A ciencia cierta, la verdad que no lo sé, pero no esperaría que falle, así que probablemente la cepa estaba afectada por alguna razón. Yo sé que en QDI
Durante un tiempo, por cuestión de que no tenían ultrafreezer, sostuvieron las cepas replicándolas, como que tenían un cultivo líquido, luego lo pasaban a un cultivo líquido nuevo, luego lo pasaban a un cultivo líquido nuevo. ¿Alguien se anima a explicar por qué eso podría ser un problema? ¿Se les ocurre alguna hipótesis? Es decir, tengo un cultivo líquido con el organismo, lo dejo saturar y luego eso lo uso como inóculo para un medio fresco. Y así semana tras semana. ¿Puede mutar, profe? Exacto. Sería, sería esperable inclusive que pase eso. Porque claro, uno está tomando una pequeña porción de la población que la mantiene activa. La vuelve a inocular en un medio fresco. Ahí se vuelven a generar un montón de generaciones. Luego de ahí lo pasa a medio fresco, un montón de generaciones más. Y luego de ahí un medio fresco y así un montón de generaciones más. Cada vez que esas generaciones generan descendencia, tienen que copiar su cromosoma. Y como hemos charlado ya numerosas veces, el cromosoma se puede copiar, de hecho se copia con errores. Y eso eventualmente son errores que caen en funciones. Esas funciones son funciones enzimáticas, funciones regulatorias y información importante para el organismo. En algunos casos resultan letales. Por ejemplo, si de repente se muta mi polimerasa y ya no replica el ADN, bueno, no voy a poder sobrevivir. Pero otras son mutaciones que afectan al organismo en contextos específicos. Por ejemplo, la catalasa. Si de repente el organismo no se enfrenta al peróxido de hidrógeno, tampoco necesita la catalasa. Entonces, en un contexto como ese, un mutante de catalasa seguiría viviendo, pero no tendría la capacidad de defenderse. Entonces, una hipótesis podría ser esa también, ¿no? Que se haya generado una mutación por, por el organismo que fue conservado de manera incorrecta. Eh, esto lo sabemos de de la primera parte de la materia también, ¿verdad? O sea, a los organismos se los congela y se congela una alícuota de un único cultivo y se recurre a ese mismo porque de alguna manera evita tener que caer en repiques sucesivos, ¿verdad? Em, pensemos en cómo sería un experimento. Vamos a usar estos dos tubos acá de ejemplo. Vamos a suponer que el de la izquierda es un tubo congelado y el de la derecha es un tubo fresco. El tubo congelado tiene a las cepas congeladas en el mismo estado fisiológico cada vez que yo lo vaya a repicar, ¿sí? Hay que considerar siempre que si se descongela o no se descongela, lo que hemos charlado va perdiendo viabilidad, pero las que quedan vivas son los mismos clones que tenía inicialmente, porque yo no lo vuelvo a incubar a este frasco, entonces este frasco no tiene la posibilidad de crecer y generar mutaciones en la población. Entonces, si yo inoculo el siguiente frasco desde ese hielo, desde el stock en glicerol, este frasco es el cultivo 1, llamémosle, a partir del stock. Pero si yo inoculo un nuevo frasco desde el mismo glicerol en otro momento posterior, es como si fuera equivalente al tubo 1, porque tengo de esta misma población, paso al mismo estado metabólico o a la misma cantidad de generaciones cada vez que lo dejo saturar al nuevo cultivo. ¿Se entiende eso? Entonces, el congelar a una población lo que permite literal es tener el mismo estado fisiológico cada vez que yo voy a repetir un cultivo, en vez de generar repiques sucesivos que lo que da lugar es a que aparezcan mutaciones. De hecho, tanto es así que hay experimentos de evolución in vitro, o sea, este tipo de evolución de microorganismos, que se hacen así. Una vez por semana van y se repican los microorganismos en un medio fresco. Entonces, con el tiempo van encontrando que tienen poblaciones diferentes a la original. Tienen distintas características. Algunas han cambiado para peor, otras para mejor, en el contexto en el que el organismo crece, ¿no? Estamos hablando. Es decir, tienen algunas actividades que han dejado de estar, algunos han adquirido actividades nuevas. Entonces, ha ocurrido un proceso evolutivo con selección artificial. Y de hecho, la conservación esa genera ese problema.
Pero bueno, en QD por ahora no hay ultra freezer, entonces se han conservado así. Esa podría ser una explicación también alternativa a por qué Staphylococcus aureus no funcionó. No me parece de todas maneras la más probable, pero bueno, es una explicación. Después, en cuanto a la prueba de motilidad, eh, en este tubo, como se ve acá, no, yo no llego a verlo en las imágenes. No sé si ustedes lo han podido ver en detalle. A ver, voy a salir de la presentación y voy a hacerle zoom. Yo la verdad que al de la derecha no lo llego a ver. No llego a ver que haya habido, no llego a ver bien el crecimiento. Porque en el de coli se ve bien, ¿no? Acá a la izquierda se ve que creció principalmente alrededor de donde fue inoculado. Mientras que el otro o colonizó todo, porque se ve un poquito más turbio, no sé si es por la foto, o prácticamente no se movió, no sé si es este el punto de inoculación. Pero bueno, si yo veo estos resultados así tal cual aparecen acá, con la definición que llego a ver, yo diría que coli no, no es mótil o es muy poco mótil, porque se ve que está principalmente crecido sobre el punto de inoculación. Sin embargo, nosotros sabemos que coli se mueve porque tiene flagelos. Así que yo esperaría que se hubiera movido bastante más. Acá la verdad que el resultado es como un movimiento bastante pobre. Y en el otro no llego a ver. ¿Alguien tomó nota de cómo era el resultado de Staphylococcus aureus? No, pero coméntenme lo que ustedes vieron y discutimos sobre eso. ¿El crecimiento se veía? ¿Notaron que haya habido crecimiento del organismo o no? Vamos, chicos, respondan, así avanzamos. Bueno, si no responden, pasamos al que sí. Prueba de ureasa. Sí, se cortó. ¿Alguien estaba hablando? Bueno, no, la verdad que no escuché nada, ¿eh? Si estaban hablando, no se escucha. Bueno, en la prueba de ureasa sabemos que tenemos un indicador de pH. El indicador de pH va a virar hacia el rosado intenso si el resultado es positivo, porque va a aumentar la cantidad de grupos amonio liberados por el metabolismo de la urea. La urea, recordemos que es un carbono central unido a dos grupos amino, entonces si se metaboliza, se liberan los grupos aminos que aumenta el pH de la solución y esto se vira de un color entre naranja y rojo a rosado, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Acá en principio parecería ser que los dos dieron positivo, eh, lo cual no es correcto, porque en realidad coli no presenta la enzima ureasa, entonces en principio no debería haber crecido tan fácilmente en presencia de urea. ¿Tuvieron algún control negativo para esto? No usamos. Ok. En los experimentos, esto después
plantéenlo para cuando vayamos al parcial. Siempre tiene que haber, dentro de lo que sea posible, ¿no? A veces las incógnitas son difíciles de diseñar, ¿no? Los controles, pero en experimentos sencillos como este siempre conviene tener alguna cepa de referencia que uno ya sepa si da positivo o negativo, o inclusive sin inocular. Acá faltaría un tubo como mínimo sin inocular, eh, para controlar que no haya cambio o que los cambios sean los que uno espera, ¿sí? Porque acá parecería ser que los dos fueron positivos, pero no tengo la referencia de cómo estaba el medio sin inocular o con un control negativo. Acá en principio el único que tendría que haber dado positivo fue el de Staphylococcus aureus, que por la foto incluso parecería estar menos rosado que el de coli. Así que acá la primera crítica que podemos hacer es esa, ¿no? Nos falta un control negativo, nos faltan dos controles negativos, ¿no? De hecho, uno sin inocular para comparar los colores y uno con un control negativo conocido, ¿sí? Que bueno, en principio este debería haber sido coli, pero no funcionó. Yo acá sospecharía que el medio por ahí no estaba bien armado y le permitió a coli crecer igual, aunque no veo turbiedad. O por ahí la cantidad de inóculos fue muy baja y no alcanzó a modificar el pH del medio. Esas podrían ser. ¿Ustedes recuerdan si cambió el color? ¿Este color era el que se veía inicialmente? Porque a veces cuando se arma ya per se queda como ligeramente rosadito. Por ahí si la urea ya no está en buenas condiciones. ¿Recuerdan si cambió luego de la inoculación? Que yo recuerde, ¿no? Claro. Miren, vamos a verlo en la... Ahí están viendo la filmina de la ureasa, ¿verdad? Bueno, el reactivo en realidad en general, acá están resaltados un poco los colores, la foto está ligeramente editada, ¿no? No se ven literal así, pero el medio en el que se cultiva para el test de ureasa es más parecido a este que al rosado. Sí, es como entre un marroncito y un rojo. Es mucho menos rosa que lo que se ve cuando da positivo. Si no lo vieron así inicialmente, por ahí el reactivo no estaba bien. Eso podría haber sido por dos razones. Por ahí porque la urea ya se había descompuesto, entonces había liberado los grupos amonio y cambió el pH del medio, por eso el colorante se veía más rosado. Eso explicaría perfectamente por qué coli no dio negativo. Y la otra podría ser que el organismo mismo lo cambió, digamos, como que hubo una inoculación previa o como que ya lo hayan modificado de alguna otra manera al medio. Pero fíjense, el experimento tendría que haber sido así. Tendrían que haber puesto los tubos que querían evaluar, contrastado como mínimo con uno que no tenga tratamiento. Y idealmente también con uno positivo y uno negativo conocido. Como lo que ustedes estaban queriendo ver era justamente eso, hubiera sido suficiente con estos tres, ¿sí? El que sabían que era positivo y tenía que dar tanto, el que sabían que era negativo y tenía que dar tanto. Pero fíjense que los cambios de colores están, ¿no es cierto? Insisto, esta foto está editada, no se ven tan intensos en la vida real, pero el neutral es más parecido a un marroncito, ¿sí? En el caso de ustedes se ve prácticamente rosa, y si me dicen que no lo vieron cambiar, bueno, es probable que el medio ya hubiera estado en malas condiciones. Tengan en cuenta que la urea, si bien es una molécula relativamente estable, dependiendo de la temperatura, el tiempo de conservación y demás, eh, también se descompone. ¿Sí? No es una molécula que va a permanecer en solución y no le va a pasar nada. Tiene un carbonilo y dos grupos aminos, o sea, es una molécula bastante reactiva.
Entonces, si eso lo prepararon quizás con demasiada anticipación, por ejemplo, por ahí se descompuso de antemano. Entonces, como crítica al experimento, acá tengan presente que falta como mínimo un tercer tubo, ¿sí? Así que bueno, estos resultados yo los tomaría muy con pinza. Para este les pidió informe, Ignacio. Sí, profe. Ok. Bueno, tomen nota de los comentarios que estamos haciendo y para, para después, digamos, sugerir las correcciones para el informe, ¿no? Esto lo tendríamos que haber sumado un control sin inocular para poder comparar y ver que haya efectivamente cambio de color, porque acá el cambio de color parece haber ocurrido antes. Otra podría ser el indicador de pH mismo, ¿no? Que eso es bastante fácil de controlar si quisieran sacarse la duda en el momento, ¿no? Si tienen algún ácido y una base fuerte, pueden tomar una alícuota en un tubito de Eppendorf, por ejemplo, y agregar unas pequeñas gotas de ácido. Y lo mismo con una base, podrían agregarle, no sé, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Eh, yo recomendaría el clorhídrico, que es menos peligroso para trabajar, pero algún ácido fuerte. Y lo mismo con una base, ¿no? Un hidróxido de potasio, un hidróxido de sodio, por ejemplo, que son bases muy comunes para corregir pHs. En la mayor parte de los laboratorios hay. Y también agregándole unas pequeñas gotitas tendrían que ver el cambio, ¿no? Del estado basal marrón a rosa si le agregaran una base, o a amarillo si le agregaran un ácido, ¿sí? Y si no, otra sencilla también es medirle el pH. Si el pH de esto está lejos de la neutralidad y ya nos da básico antes de que lo inoculemos, también nos sacamos la duda, ¿verdad? Ya sabemos que el problema está en el pH del medio. Bueno, en la prueba de citrato. La prueba de citrato es bastante sencilla, ¿no? Tenemos un medio que es verde que se torna azul cuando da positivo. Yo acá no veo cambio tampoco. No sé si ustedes en vivo lograron percibir algún cambio de color en este experimento. ¿Alguien recuerda haber visto el tubo azul, el de Staphylococcus? Ok. ¿Llegaron a notar que hubiera crecimiento del organismo en el pico de flauta? ¿Eso pudieron verlo? Claro, pero en el de ureasa es líquido, ¿no? Se nota a simple vista que no está turbio este medio. Acá no ha crecido nada. Pero acá, estos tubos se incuban. Si se incubaron al menos un overnight, no sé, mínimo 12 horitas, tendría que verse en la superficie, porque esto se pincha y se estría, ¿verdad? Tendría que verse en la superficie al menos, porque digamos, como el medio es denso, por ahí no se llega a ver el crecimiento adentro, pero al menos en donde se pinchó y sobre el pico tendría que verse crecimiento. ¿Llegaron a ver el crecimiento ahí o no se veía? Porque digamos, se ve a simple vista, se ve como se ve una estría en una placa. ¿Alguien llegó a percibir que hubiera crecimiento en los tubos? No, la verdad que no. Bueno, el primer problema que puede haber pasado es ese, que quizás no haya habido un crecimiento suficiente para que la prueba sea sensible a la detección, ¿sí? Todas estas pruebas que vimos hasta ahora dependen de la biomasa que uno agregue también, ¿no? Si se incuba, si no se incuba, si uno inocula con poco o con mucho. Em, si uno agrega muy poco microorganismo y no le da tiempo a crecer, es probable que el test dé negativo en el sentido de que no cambia, pero si le faltó crecimiento, ustedes no vieron nada de crecimiento, es probable que haya fallado eso. Por ahí el organismo no picó, no creció en ese medio.
Estos dos organismos, al menos Aureus, tendría que haber crecido, ¿sí? Coli no puede metabolizar citrato, entonces es probable que si hubiera habido crecimiento sería mínimo. Pero justamente eso ya es indicativo de que no es apto el medio. Por eso el negativo es confiable, ¿no? Se lo incuba y no se ve crecimiento. En cambio, el de Staphylococcus aureus tendría que haber habido al menos crecimiento. Por ahí no era crecimiento suficiente para que esto se vire azul. Que si lo miramos, este borde se ve ligeramente azulado, pero bueno, tendría que haberse visto azul como lo veíamos en el TP, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Acá. Fíjense que el positivo y el negativo son bastante claros, ¿no es cierto? Y cambia todo el medio, no es solamente una parte. Entonces, como mínimo, tendría que poderse ver en la superficie donde el medio creció. Si solo se pinchó, cosa que también estaría bien, digamos, no es que es un defecto de la técnica, porque en principio el organismo podría crecer adentro, tendría que verse como mínimo crecimiento en el pinchazo, que acá, si no veo mal, está por acá. Si se fijan acá, no llego a ver que haya habido crecimiento en el negativo. Pero bueno, ustedes que tuvieron el tubo en la mano es más fácil de inspeccionar eso. Pero bueno, tendríamos que cuestionar también si no hubo una falla ahí, ¿no? Una de las posibles por ahí es que no se incubó al menos unas horas para darle tiempo al crecimiento de la reacción, ¿sí? Pero bueno, este sería el esperable, que no cambie, y el otro tendríamos que haberlo visto bastante azul. Yo creo que este reactivo no creo que esté viejo porque, si no me equivoco, lo compraron hace 2 cuatrimestres atrás. Así que no creo que sea ese el problema. Porque digo, la urea por ahí es un poco más inestable, pero el citrato es un azúcar, no tiene problemas. Así que bueno, en cuanto al informe acá, esto sería, digamos, las cosas a mencionar, ¿no? Por ahí no se incubó el tiempo suficiente, por ahí no se inoculó con una biomasa suficiente también. ¿Cómo lo inocularon? ¿Desde colonia? ¿Desde placa? A me refiero, perdón, no estaba compartiendo. Al de Coli, sí. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, escuché a alguien que habló bajito. No sé quién hablaba. En este, claro. Bueno, eso, eso no sería bueno. Coli no debería, porque Coli no tiene enzimas para metabolizar citrato. Eh, Eso nos podría llevar a otro problema. Por ahí había algún problema con la placa, ¿no? Por ahí estaba la cepa equivocada. Eh, ¿Recuerdan que si era alguna cepa en particular de coli, alguna variedad? ¿O solo decía coli y ya? Sí. A ver. Ah, como por acá te referís. Tiene pinta de que es como un rótulo viejo. Porque ves que está como muy derecho. Parece como algo del vidrio. Ves que acá, por ejemplo, han usado otro marcador azul. Por ahí el tubo no estaba. Eso también
lo pueden comentar en el informe. Tal vez al momento de elegir estos tubos, antes de rotularlos, antes de usarlos, también sería conveniente tal vez que los limpien mejor, ¿no? Que usen alcohol 96 directo, con cuidado, por supuesto, de que no se moje el reactivo, ¿no? Pero borrarle bien los rótulos. A veces hay que reconocer que no es tan fácil porque a veces los escriben con algún rotulador permanente y después muchas veces se autoclavan y cosas por el estilo, y entonces después quedan como muy, muy difíciles de eliminar algunos rótulos. Por eso en general siempre es recomendable escribir sobre una cinta, ¿sí? Por ejemplo, yo hubiera puesto una cinta como por esta zona, una cinta de papel, y escribir y haber escrito sobre la cinta. Entonces cuando uno termina el experimento le saca el rótulo y el tubo queda eh, limpio, sin manchas. En la práctica a veces esto no se respeta y por eso después van acumulando como mugre. Y bueno, si el resultado es claro, no hay problema. Pero cuando los resultados son así como difíciles de interpretar, bueno, hace más difícil la apreciación, ¿no? Entonces, nada, eso también podrían comentarlo, ¿no? O sea, hay unas manchas en el tubo que dan la impresión de colidio azul, pero bueno, la realidad es que el tubo estaba sucio. Bueno, la prueba de TCI. La prueba de TCI, esto está interesante para discutirlo, porque la prueba de TCI habla de cómo se comportan los organismos frente al metabolismo de azúcares que están en distintas proporciones o, Profe, perdón, sí, le quería hacer un comentario. Los medios de cultivo fueron llevados por el profesor, no eran de ahí del CUDI, ¿eh? Y la lectura, digamos, fue una sola compañera a verlo. No, o sea, ok, como que no fuimos a verlo todo, eso también es un detalle ok, que, bueno, está bien, a tener, está bien. como para tener en cuenta. Yo no sé cómo estaban los medios y los plaqueamos ahí y lo pusimos en los tubos ahí mismo. Bueno, era un comentario. O sea, ¿no los inocularon ustedes a los tubos? Sí, inoculamos todos nosotros, pero preparamos los medios, digamos, vinieron los medios preparados, lo trajo el profe, lo fundió Sí, él y nosotros los pusimos en los tubitos, lo pusimos en pico de flauta y después lo sembramos con las cepas que trajo él, que la coli la trajo en una placa de Petri y ajá, creo que el Aureus era en caldo, creo que era. Después Serius, creo que era caldo también, no me puedo acordar, pero bueno, para comentar ok. eso. Sí, no, está bueno el comentario. Bueno, ahí, bueno, lamentablemente por ahí también sea origen de los problemas. Los reactivos que están en QDI por ahí no son tan diversos, pero son más nuevos. Los reactivos que puede haber llevado Nacho deben venir de UNCI y los que son de docencia, hay algunos que están desde hace mucho tiempo. Por ahí están con problemas de degradación. Eso es algo para considerar cuando tengan que analizar los resultados, ¿no? Porque el de la ureasa, por ejemplo. Si ese vino ya armado también, y yo sospecharía eso, que por ahí el reactivo ya se había degradado, lo que la urea se había degradado espontáneamente antes de que inocularan nada. Eso es un detalle no menor, así que gracias por mencionarlo, Miss. Y después el hecho de que hayan venido de algunos de placa y otros de cultivos en batch, tampoco es un dato menor, porque lo ideal para compararlo sería que estén en el mismo formato, porque un cultivo en batch es diferente a un cultivo en placa en un montón de aspectos. Primero, en la biomasa. Cuando uno toma una colonia, tiene más control de cuánta biomasa puede inocular. En cambio, en el otro, uno tendría que medirle la ODE y saber que estén en un estado fisiológico parecido. Y esa es otra, el estado fisiológico de un cultivo líquido versus el de una placa es muy difícil de comparar, porque en un cultivo líquido uno tiene la posibilidad de medir y tener una referencia previa de cuánto crece el organismo, entonces uno puede decir, bueno, está saturado, está exponencial, está muriendo, como uno puede tener una referencia por el tiempo y demás. En cambio, en un cultivo en placa, uno recién en algún momento llega a ver una colonia
y eso implica una suerte, entre comillas muy grandes, de estado estacionario de placa, ¿no? Porque en el sentido de que si yo llegué a ver la colonia es porque los organismos ya se reprodujeron un montón y uno, en la mayor parte de los organismos, no observa que las colonias crezcan indefinidamente, sino que alcanzan un tamaño característico de la especie y de las condiciones, y en general tienen un límite. Si uno los incubara más tiempo, eso a veces se extiende un poco más, pero no es un crecimiento irrestricto tampoco. Pasa algo similar a lo que ocurre en el medio líquido, ¿no es cierto? Es como que se alcanza un estado donde la disponibilidad inmediata de nutrientes se empieza a hacer más baja. Entonces, a menos que el organismo sea muy mótil, la realidad es que se quedan limitados a lo que tienen a mano y se encuentran con el mismo problema que ocurre en un cultivo saturado en batch, que de repente son muchos organismos con poco nutriente disponible. Entonces, cuando uno pica una colonia, es probable que se esté llevando un cultivo que esté en un estado, entre comillas, estacionario, ¿no? Un estado menos activo metabólicamente hablando. En cambio, en un cultivo en líquido va a depender del tiempo de inoculado del cultivo, básicamente, y de si el medio saturó o no. Entonces, es difícil comparar. Uno tendría que tener más información para poder comparar estas cosas. En general conviene usar el mismo formato. Si vamos a usar algunos líquidos, vamos todos con líquido y que tengan un tiempo comparable siempre y cuando los organismos tengan tiempos de replicación parecidos. Si no, hay que estandarizar un poco. Cuando digo estandarizar me refiero a mirar que tengan ODs parecidas para identificar que estén en un estado fisiológico parecido al que le corresponde a cada organismo. Y en el Y caso de los que son en placa, nada, usar una colonia. en el caso, profe, perdón, de la catalasa, nosotros habíamos probado con, digamos, las 3 cepas, y el Ujú. tema de que la coli estaba en una placa, como que yo por lo menos agarré más cantidad y era mucho más evidente la catalasa positiva que daba. Sí, sí, es que es proporcional a la cantidad de biomasa. Es lógico lo que pasó. Por eso decía, digamos, lo que uno hace en general es tomar o una cantidad comparable, digamos, colonias de tamaño parecido, o si tiene cultivos líquidos, inocular el mismo volumen, ¿no? Yo qué sé, 2 microlitros, 5 microlitros, ¿sí? Un volumen muy pequeñito y ver qué ocurre. Porque claro, si yo tengo un organismo que tiene poca actividad, pero le agrego un montonazo, y después un organismo que tiene mucha actividad, pero le agrego muy poquito, y los resultados son engañosos. Por eso es ideal acercar las condiciones lo más que se pueda, ¿no? Por supuesto que si uno está cargando una coli por un lado y un Staphylococcus por el otro, no son idénticas, ¿no? Las comparaciones, o sea, no es que de repente una OD de 0,1 de cada uno de ellos es lo mismo, pero para tener una referencia, porque si no podría pasar eso que está comentando Milce, ¿no? Que de repente uno por alguna razón, porque la colonia era más grande, porque pipeteó más o por lo que fuera, agrega más microorganismos y eso genera un problema con los resultados. Pero bueno, por lo que estoy viendo en los experimentos previos, en general lo raro es que da como negativos, ¿no? Como que acá no aparece reacción, acá no aparece reacción, perdón, acá aparece reacción, acá no se ve claramente. Entonces, es probable que algo de eso haya tenido que ver, ¿no? Que algunos fueron con más o con menos carga. Y después la otra, bueno, esto también para que lo comenten en el informe, obviamente estamos limitados a las posibilidades que hay en el CUDI, ¿no? O sea, si el experimento se hizo el jueves y el viernes no podían pasar a verlos, o el lunes no lo podían pasar a ver, y bueno, se vio lo que se pudo ver y los compañeros que hayan pasado lo vieron en vivo y los que no, no. Pero claramente es mucho más difícil ver los resultados en foto que verlos en vivo. Por obvias razones, ¿no? Porque, digamos, en vivo no tiene la posibilidad de mover los frascos, de acomodar la luz, de poner un contraste apropiado en el fondo. Fíjense que acá, por ejemplo, en el tubo se ve la mano de la persona que sacó la foto y, digamos, acá tapa parte de los resultados. Es como que las fotos en general no son ideales. ¿Se pueden mejorar las fotos? Sí, por supuesto, pero, digamos, en general el formato foto no es lo mejor para un análisis de este estilo. Lo ideal hubiera sido que hubieran podido verlo todo, pero bueno,
de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y de ustedes mismos, digamos, del CUDI y de ustedes, digamos, bueno, se dieron así las cosas, porque si no teníamos que correr el cronograma y no valía la pena tampoco para esto. Pensé que iban a dar mejor igual, la verdad. Pero bueno, eso lo pueden comentar en el informe, digamos, los que no hayan podido ir, decir, bueno, ante la, la- la dificultad de no poder observar los resultados de manera directa, la observación con las imágenes da tal cosa, pero no estamos seguros porque no se ve del todo bien. Básicamente es eso. Así que nada, cosas para tener en cuenta. Lamentablemente los resultados cuando no dan bien dan más trabajo porque hay que buscar explicaciones de por qué no se ve bien. Entonces, nada, por ahí es una pena. Pero por un lado, la verdad que, siendo honesto, tienen un valor didáctico importante porque esto suele pasar. O sea, si se dedican a trabajar en laboratorios, esto pasa. Sí, no es algo infrecuente. O sea, muchas veces uno se encuentra con un experimento, va a hacer el experimento y cuando va a mirar los resultados no encuentra lo esperado. Entonces hay que buscar respuestas. Esas respuestas no son solamente para escribir un informe y que quede en un papel, sino para corregirlas y poder hacer el experimento como corresponde. Entonces, bueno, el entrenamiento va a ir por ese lado en este caso. Lamento que no haya dado mejor, pero bueno, es lo que salió. Eh, bueno, decíamos acá el TCI. Bueno, lo primero que vemos es que los dos tubos se pusieron amarillos. Eso nos habla de que el indicador viró y viró hacia el color que le corresponde al pH ácido. Entonces, acá sabemos que los organismos metabolizaron principalmente los azúcares del medio. Porque, ¿qué sabíamos? Que la alternativa a los azúcares eran los aminoácidos, ¿sí? Tiene peptonas y lisados trípticos, ¿sí? Tiene básicamente polipéptidos y aminoácidos el medio. Entonces, si en vez de metabolizar azúcares, el organismo metaboliza eso, pasa algo parecido a lo que esperábamos para la ureasa, que se liberen grupos amonio. Y la liberación de grupos amonio sube el pH, o sea, lo hace más básico, y por ende se vería de color rosado esto, ¿sí? O rojo más bien. Tira más al rojo el del TCI. Acá vemos claramente que los dos se pusieron amarillos. Así que los organismos han fermentado azúcares. Eso en este contexto está bien, ¿sí? Acá no está apareciendo nada raro. Por ahí hubiera estado bueno meter algún organismo como pseudomonas o algún organismo que no fermente estos azúcares con preferencia y que utilice los aminoácidos como fuente de energía. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos quedan 5 minutos. Bueno, cuando se corte nos tomamos, a ver, son y 5, volvemos y 20, chicos. Decíamos, acá hay una única diferencia y es que Coli generó gas, que por suerte se ve bastante bien. A veces no se llega a apreciar del todo. La verdad que este está bastante claro. Acá vemos la producción de gas y acá no. Esto es una diferencia entre los dos y es una característica de Coli, ¿no? Que produce gas. ¿Qué críticas podemos hacer a este experimento? Este fue bastante mejor estriado, por lo que llego a ver en la foto, como que fíjense que el crecimiento del organismo cubre casi, no sé, un 70% de la superficie del pico de flauta, lo cual está bien. Y en este se ve como una raya, como que si no lo hubieran movido al asa, ¿sí? Como que tendrían que haber hecho algo así, como un zigzag, y no se ve eso en el tubo. En principio no es tan problemático porque vemos crecimiento, eso está bien, y el resultado acá está claro porque está todo amarillo, pero a veces los resultados no son tan claros, entonces por eso conviene aumentar la biomasa acá. Acá tendría que haber sido más estriado para poder estar seguro, ¿sí? A veces uno no está del todo seguro, entonces si hubiera tenido más biomasa, no quedan tanto lugar para los grises. Eh, bueno, esto ya está por terminar, así que lo dejamos acá, así nos metemos después a analizar un poquito más en detalle el TSI, que por ahí es el más difícil de entender, ¿sí? Volvemos y 20 arrancamos, ¿sí? Así que no se conecten tarde.
Bueno, seguimos. Entonces, el TCI es un medio que es bastante informativo respecto a varias cosas, ¿no? Porque son múltiples pruebas en uno, ¿no? Porque nos habla de la preferencia del organismo de metabolizar una u otra fuente de carbono, la capacidad o ausencia de esa capacidad del organismo de producir gas, además en el proceso, la capacidad de generar un precipitado por la metabolización del tiosulfato de hierro. Sí, tenemos distintas posibilidades. En el caso de lo que ustedes vieron en el TP, que se ponía todo amarillo, ahí se mencionaba en este PowerPoint la metabolización de 3 azúcares. Sobre eso quiero llamar la atención, porque uno lo que observa cuando todo el medio se pone amarillo es la acidificación del medio, y eso viene de la metabolización de los azúcares. Pero ¿cuál es el problema con asegurar que se metabolizan los 3 azúcares? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, la realidad es que cuando todo el medio se pone amarillo, esto podría ser porque se metabolizó toda la lactosa, porque se metabolizó toda la sacarosa, o ambas. ¿Sí? ¿Por qué digo yo eso? Porque son los azúcares que están en mayor proporción en el medio. Si se fijan, la glucosa está al 0,1% y los otros están 10 veces más concentrados, y además son 2 azúcares, que no solo son 2 azúcares, sino que además son disacáridos. Entonces, estos en total tienen 4 veces más azúcar, los dos juntos. 40 veces más azúcar, que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, si estos azúcares se metabolizan, sin dudas cambia el pH del medio lo suficiente como para poder visualizarlo de color amarillo. ¿Sí? Eso queda claro en esto. Pero la glucosa acá queda enmascarada. La glucosa está en una proporción menor, y no solo está en una proporción menor, sino que además forma parte de estos disacáridos, ¿no? Porque la sacarosa es el azúcar común de mesa, que es glucosa y fructosa, y la lactosa es glucosa y galactosa. Entonces tenemos glucosa en los tres, pero no sabemos qué es lo que está metabolizando el organismo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que está metabolizando la sacarosa. Por ahí logra romper el disacárido monosacáridos de glucosa y fructosa, pero por ahí es solamente capaz de usar la fructosa. Pero como está en un porcentaje alto del medio, logra acidificarlo. Si hiciera lo mismo con la lactosa, el cambio de pH sería el mismo, porque son azúcares del mismo tamaño. En principio metabolizan a la misma cantidad de ácido. ¿Sí? Entonces no podemos discernir con este experimento único que estén metabolizando los tres. En el caso de coli y Staphylococcus aureus se conoce por otras fuentes que metabolizan glucosa, y de hecho la glucosa es el azúcar predilecto de la mayor parte de los microorganismos, y por eso es que se la pone en menor proporción, para poder diferenciarla de los otros. Fíjense acá, en este medio que está ocurriendo, vemos el cambio de pH, porque este medio se puso amarillo también, pero miren la diferencia del amarillo de este versus este. El que está acá está menos intenso, ¿verdad? Y eso responde justamente a eso, a que el organismo no es capaz de metabolizar ni la sacarosa ni la lactosa. Lo hace solamente con la glucosa. ¿Y qué pasa? La glucosa está en menor proporción. Entonces el cambio de pH no es tan abrupto como si metabolizara las otras. ¿Queda claro eso? ¿Alguien no lo entiende? Bueno, esto es fundamental, ¿sí? Porque en lo que estábamos viendo acá, dice fermenta los 3 azúcares, y en el otro dice fermenta los 3 azúcares, pero la realidad es que este resultado no garantiza eso. Lo que vemos acá es que el organismo metabolizó
sacarosa, lactosa, ambas y o glucosa. Pero lo que sabemos es que metabolizó al menos una de los dos disacáridos. ¿Por qué? Porque el cambio de pH fue lo suficientemente grande para cambiar en todo el medio. Eso es lo que podemos asegurar con el resultado que estamos viendo acá, porque digamos, el de la glucosa lo sacamos de otra fuente, pero si nosotros estamos analizando la prueba del TCI, acá lo que nos dice es que el organismo fermenta lactosa por un lado, o sacarosa por el otro, o ambos en simultáneo, porque no los podemos distinguir tampoco, están en las mismas proporciones, y no sabemos si metaboliza glucosa. Los únicos casos en... Perdón, estaba hablando sobre la otra filmina y estaba señalando, a esta me refería, ¿no? Acá no podemos asegurarlo, ¿no es cierto? Acá se afirma que fermenta los tres, pero la realidad es que con este resultado no lo podemos saber, no lo podemos asegurar. Lo que sí podemos saber es que fermenta al menos uno de los dos disacáridos, o por lo menos uno de ellos, pero podría ser ambos. Y no se descarta que pueda metabolizar también glucosa, pero no lo podemos afirmar con este resultado. Si se fijan en lo que estábamos viendo antes, en un resultado como este sí podríamos afirmar que fermenta glucosa y que no fermenta ninguno de los otros disacáridos. ¿Por qué? Porque en comparación a uno que fermenta a ambos disacáridos, el cambio de pH se percibe menos abrupto. Entonces, la glucosa justamente está en menor proporción para eso, para poder distinguir si consume disacáridos. Profe, Sí, perdón, usted está diciendo que solamente porque acidifican la base podemos decir que fermenta glucosa. ¿Está bien o entendí mal? Me cuesta un poco esto. sí, no hay problema, lo repito. No solamente porque están fermentando la base del tubo, ¿sí? Eso lo iba a comentar ahora, sino por la intensidad con la que lo hace. Fíjate que el amarillo que está acá a la izquierda es mucho menos intenso que el amarillo que está acá a la derecha. ¿Eso de qué habla? De que el cambio de pH en este es menos abrupto. ¿El medio se puso ácido? Sí, pero mucho menos que en este, porque el cambio del indicador es hasta cierto rango proporcional también a la cantidad de ácido que se generó. No es lo mismo un pH 6 que un pH 4. ¿Sí? Si yo fermento mucho azúcar, el pH baja más y más. Entonces el cambio de color es más abrupto. Entonces, en un caso como este, lo que vemos es que fermentó, sí, por eso bajó el pH, pero no fermentó de manera violenta, donde todo se puso amarillo fosforescente, sino que se puso más claro que el control, ¿sí? Que el medio sin inocular. Entonces, eso lo que nos dice es que fermentó el azúcar que está en menor proporción, ¿sí? Por la intensidad de los colores, básicamente. Ah, ok, ok. Listo, ahí entendí. Podría Gracias. haber ocurrido que el tubo estuviera todo amarillo de este color, ¿sí? ¿Qué fue lo que cambia acá? ¿Cuál es la diferencia entre la parte superior de estos tubos y la parte inferior? La oxigenación. En la parte del pico de flauta, uno genera mucha superficie donde se expone al oxígeno. Entonces, en la presencia de oxígeno es donde a veces los organismos tienen la posibilidad de cambiar de metabolismo o son capaces de oxidar ciertos compuestos solamente en presencia de oxígeno. Ese es el caso que se muestra acá. En este caso, el organismo, si tiene oxígeno disponible, no solo fermenta la glucosa, sino que también fermenta las peptonas. Por eso acá arriba se ve un cambio de pH hacia básico. En esta parte de acá arriba, ¿el organismo está también fermentando la glucosa? Sí, porque si lo hizo acá abajo, lo más probable es que acá arriba también, a menos que el oxígeno funcione como un inhibidor, pero no es lo más común. ¿Por qué no vemos acá arriba amarillo? Porque las peptonas también están en proporción alta. Entonces, si las peptonas se metabolizan, se va a ver por encima de la glucosa que está en una proporción baja. ¿Sí? Entonces acá lo que vemos es que en presencia de oxígeno, este organismo es capaz de consumir como fuente de carbono y energía a las peptonas, además de a la glucosa. ¿Sí?
En principio no podemos afirmar acá que esté consumiendo la glucosa. Podemos afirmar que acá, en presencia de oxígeno, consume las peptonas. Lo más probable es que también consuma la glucosa, pero como lo que decíamos acá. Acá no lo podemos asegurar. ¿Es lo más probable? Sí, pero no lo podemos asegurar con el resultado. Lo mismo acá. Acá lo más probable es que esté consumiendo glucosa, pero no lo sabemos. Sabemos que, ante la carencia de oxígeno la metaboliza. Eso es lo que sabemos con certeza. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Hay que saber reconocer qué es lo que nos indica y por qué aparecen en distinta proporción, porque por eso mismo se ponen en distinta proporción, para poder distinguirlo. ¿Por qué? Porque los organismos que fermentan glucosa son la mayoría. Que pueda fermentar sacarosa o lactosa ya es característico de ciertos grupos. ¿Dónde encontramos lactosa muy fácilmente? En un tracto digestivo, porque la mayor parte de las personas consume lácteos. Entonces vamos a encontrar lactosa en el tracto digestivo. Entonces los organismos intestinales están adaptados a metabolizar también lactosa, la lactosa residual que les llega. Entonces, estos azúcares se eligieron justamente porque son característicos de enterobacterias. Tengamos siempre presente que todos estos, los del INVIC y el TSI, son los característicos para enterobacterias, ¿sí? Para coliformes. Entonces, por eso es que se eligieron estos azúcares y por eso es que la glucosa, que también es consumida por estos organismos, aparece en menor proporción. ¿Para qué? Para saber si lo hacen solamente con esa y no con los disacáridos, es un organismo distinto de una enterobacteria clásica. Entonces, eso mismo nos da información. Este experimento está diseñado justamente para poder inferir varias cosas en simultáneo, ¿sí? Luego la formación de gas también, eso es informativo. Las enterobacterias clásicamente logran fermentar produciendo hidrógeno. Entonces, si vemos la ruptura del agar, o que se levante, como lo vieron ustedes, ciertamente estamos, bueno, digamos, acompañado de otros resultados, ¿no? Pero sesga nuestra interpretación hacia el lado de las enterobacterias y de las coliformes. Entonces hay que tener cuidado de por qué se ve amarillo y qué es lo que podemos afirmar, hasta dónde llega, porque digamos, el test es limitado también, no puede responder todo. Después no tuvieron ningún ejemplo de estos, de los que no metabolizan los azúcares. Sí, es un caso por ahí atípico, pero existen organismos, ¿no? No es lo más común, pero pasa. Ejemplos de especies en el género Pseudomonas hay varias, que ante la presencia de algunos azúcares en este formato de disacáridos y baja concentración de glucosa, se prioriza el consumo de peptonas. No tiene problema con la disponibilidad de oxígeno, le da básicamente lo mismo. Es una fuente abundante de carbono y nitrógeno y el organismo lo metaboliza preferentemente. Entonces, incluso a pesar de que también, por ejemplo, las pseudomonas lo hacen, ¿no? Consumen glucosa. A pesar de que también consumen glucosa, uno ve que prevalece el cambio hacia el pH básico. Y eso es porque toman como fuente predilecta las peptonas. Entonces, el hecho de que esté acá de este color, inclusive habiendo azúcares disponibles, habla de que estos dos no están siendo metabolizados directamente. Porque si estos estuvieran siendo metabolizados, uno vería un cambio hacia el amarillo o como mínimo un balance, que da como el negativo, ¿no? Porque si metaboliza todo, no tiene, vamos a suponer que el organismo no tiene una preferencia por ninguno, uno vería que o no cambia o cambia apenas hacia alguno de los dos lados. En este caso la preferencia está clara. Y no solo está clara, sino que además, si está consumiendo alguno de los azúcares, no es ninguno de los que esté en mayor proporción. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando están en mayor proporción consumidos? Pasa esto. O cuando se consume el que está en menor proporción, pasa esto. En la base o en todo el tubo. Pero acá lo vemos todo rosa. Entonces acá lo que nos indica es que el organismo tiene una preferencia hacia los aminoácidos y no consume ni sacarosa ni lactosa. Y acá no nos modifica el resultado en función de
la presencia o ausencia de oxígeno. Eso también es informativo. El caso de los precipitados por ahí es un poco más raro, pero digamos, hubiera estado bueno incluir algún ejemplo también por el hecho de que es bastante vistoso. Pero bueno, nos vamos a concentrar nosotros principalmente en esto, ¿no? En si metabolizan azúcares o no. Fíjense que el caso de la acidificación es variado, puede ocurrir en ambas regiones, y lo más común es que si ocurre el consumo de la glucosa lo veamos así, como por debajo nada más, ¿sí? Esto es el resultado típico del consumo de la glucosa. Cuando vemos esto es que se consumen principalmente uno de los dos disacáridos, ambos y o el de la glucosa. Pero recuerden que no podemos afirmarlo con esta respuesta sola, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer para sacarnos la duda de si metaboliza glucosa sola? Tendríamos que cultivarlo en un medio mínimo al organismo con la glucosa como única fuente de carbono. Pero bueno, ciertamente eso es mucho más trabajoso que armar un medio sencillo y fijarse toda la información que aparece disponible, ¿sí? Entonces el TSI, presten especialmente atención a eso, ¿sí? A los temas de los cambios de pH, las ubicaciones y las proporciones diferentes de los azúcares, ¿sí? Bueno. A ver. Deme un momentito. Profe, le mandé la Sí. foto del antes, cuando inoculamos todo, antes de incubar, a tu correo. A ver, dame un momentito que la miro. A ver. Bien, acá tenemos los tubos, pero veo uno de cada uno nada más. Se habían repartido por cepas. Sí, Bien. Bueno, acá el de ureasa está clarísimo, ¿no? Está prácticamente rosa, igual que lo que se ve al final antes de ser inoculado. ¿Sí? Así que ese podemos descartar que el reactivo estuviera en condiciones. El del TCI sí, el del TCI no hay dudas, ese es el que salió bien, sin duda alguna. El del citrato, bueno, me parece que algo falló ahí porque no veo cambios, la verdad, en ninguno de los dos. Y acá en el DLB agar, si lo comparo con el otro, el tema es que en el otro no llego a ver si ha crecido o no. De los que pudieron ver los tubos en vivo, ¿alguien recuerda si el Staphylococcus se veía movilidad o no? ¿Quién fue a ver los tubos y los resultados presencial? Ok. Bueno, ¿recordás si en el pinchazo, cuando pincharon, se aseguraron de llegar al menos hasta 2/3 de la profundidad del tubo o solo tocaron la superficie? sí, se llegó hasta donde se pudo, pero sí se pasó. Bien. Bueno, a mí, digamos, con esa información no me queda claro. Yo lo que hubiera esperado es que Coli
ocupara prácticamente la totalidad del tubo. En los resultados que vimos nosotros, ¿dónde estaba? Acá. Se ve que creció principalmente alrededor del punto de inoculación. Si se fijan acá en este tubo, para hacer una crítica constructiva, hubiera convenido pinchar más hacia el fondo, ¿sí? Para ocupar 2/3 del tubo, es lo recomendable. Acá se ocupa la mitad del espacio, se desaprovechó un poco, digamos. Y la otra es que está por ahí como desprolijo, ¿no? Porque se ve como si hubiera habido dos pinchazos, ¿lo ven? Como que hay un pinchazo que viene para acá y otro que viene para acá. Porque lo que tendrían que haber visto es como una motilidad radial, ¿no es cierto? O sea, de donde está el pinchazo hacia los laterales, y si el movimiento, si está acotado, queda solamente sobre el pinchazo, y si no, se ve radial hacia los costados. Y si el desplazamiento fue muy grande, ocupa todo el volumen del tubo, en definitiva el crecimiento, ¿sí? Acá se ve más claro, pinchazo, crecimiento donde se inoculó no se mueve, en cambio en el otro inundó todo. Yo por la foto no me llego a dar cuenta si no ocurrió esto, porque ven que este se ve más turbio que este, el de la derecha está más turbio que el de la izquierda. ¿Lo ven eso? Entonces tal vez podría haber Sí, se ve pasado eso. esto, ¿sí? Podría Ujú. haber pasado que se haya movido mucho más, pero está al revés de lo que se espera. ¿Sí? Se esperaría que Coli fuera el más mótil y que el otro fuera el menos mótil. Si tomamos como cierto eso, que digamos tenemos que resolver algo, podríamos decir que acá los resultados están al revés. Una posible explicación de eso, que digamos por ahí no es consistente con lo que vieron en los otros experimentos, porque ya tienen otros experimentos con los mismos organismos, pero podría ser que los frascos estuvieran rotulados al revés. Esos errores a veces ocurren. Vinieron, no, tal vez las placas vinieron más rotuladas. ¿Se dio todo al revés? Eran placas. Yo En no la lo placa y creo, el tubo. no creo que se haya equivocado, pero bueno, Todo digamos, puede pasar. si tenemos que Puede buscar pasar cualquier cosa. una Dio todo al revés. explicación, podría ser una de ellas, ¿no? Porque por lo que estamos viendo parece que están al revés los resultados acá, y acá no, acá están bien. Acá es lo que se esperaría, ¿no? Que coli fermente con gas y que Staphylococcus aureus no. Y después acá dijeron que para aureus no vieron respuesta. Así que está raro ese aureus. Podría ser que estuviera malo el aureus solamente, ¿no? Porque el de coli acá está bien, el de acá está bien, estos no nos dieron la respuesta, y el de acá, como decíamos, fermentó como se esperaba. Así que por ahí podríamos sospechar del estado fisiológico de esta cepa, o de que haya sido una cepa equivocada. Digamos, ustedes cuando tienen un resultado que es claro, lo informan como que, bueno, vimos esto, sabemos que es esto, ¿no? Como decimos acá, esto acá podemos asegurar sin lugar a dudas que fermentaron al menos uno de los dos disacáridos. ¿Sí? Eso lo podemos asegurar con total certeza, porque es el resultado que se ve. Pero lo demás lo plantean como hipótesis. ¿Sí? Encontramos este resultado inesperado. No vemos crecimiento ni vemos cambio respecto al medio sin inocular, porque están prácticamente iguales, ¿verdad? Este lo veo ligeramente menos rosa, pero bueno, tampoco es la misma cámara ni la misma luz. Pero los dos están prácticamente iguales cuando sabemos que coli no tendría que mostrar cambios. Entonces, lo que pueden hipotetizar es que acá el reactivo había tenido una degradación de la urea de antemano, ¿sí? Que no fue dependiente del microorganismo, sino que fue dependiente de algo espontáneo de la urea. Entonces, todo eso lo plantean como hipótesis. Podría haber pasado esto, se podrían haber cruzado los rótulos, se podría haber inoculado con una cepa que no era esta. Sí, porque fíjense que acá de nuevo, aureus no se comporta como esperaría, acá no se comporta como se esperaría, acá no queda claro, acá no se comporta como se esperaría, acá no se comporta como se esperaría. Entonces hay varios resultados que no dieron bien. Entonces, una de las hipótesis que se puede plantear frente a estos resultados es que la cepa de Staphylococcus aureus
no estaba en condiciones fisiológicas apropiadas para los experimentos, no se inoculó con la cantidad suficiente, cosa que acá sí se ve que sí, o era otra cepa, ¿sí? Que se hayan equivocado al momento de generar el cultivo. Esas cosas se plantean como hipótesis, ¿sí? Uno no lo sabe con estos resultados, tendría que repetir experimentos y corregir cosas, ¿sí? Siempre que haya dudas se tiene que corregir algo. Por ejemplo, acá agregar el control negativo y dentro de lo posible sumar más cepas, porque si digamos, tenemos solo 2 y no nos queda claro si los resultados están dando lo que esperaba, bueno, sumar controles positivos y negativos, una que sepamos que da negativa, otra que sepamos que dé positiva, y seguir sumando resultados para poder comparar. Acá lo mismo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, se puede mejorar el pinchazo y por ahí el tiempo de inoculación. Acá podría ser también eso, ¿no? Si el tiempo de inoculación fue corto, quizás no le alcanzó a coli para moverse lo suficiente. Sin embargo, si lo comparo con este que se movió un montón, y bueno, de nuevo, otra hipótesis es que Staphylococcus aureus no era Staphylococcus aureus, sino otra cepa o algo. Entonces todo eso en el informe planteenlo como hipótesis, ¿sí? Y si se les ocurren otras hipótesis que tengan un razonamiento detrás, bueno, lo argumentan también y lo incluyen. La idea sería proponer una hipótesis de por qué vemos el resultado que vemos e idealmente proponer una corrección, ¿no? ¿Qué podríamos hacer además de solo repetirlo? Bueno, lo podríamos repetir agregando más controles, agregando más tiempo de incubación, agregando un control negativo más, controlando con otras cepas acá, ¿sí? Como que todo lo que eso que le puedan sumar lo agregan. ¿Está bien? Ok, Bueno. Y no sería mucho más que esto lo que vamos a ver de pruebas bioquímicas. Así que, digamos, yo lo que les quiero hacer en un ratito ahora y la próxima clase que es de consulta la vamos a repasar otro poco. Es como un breve repaso de lo más fuerte que va a venir en este segundo parcial. Por un lado, el análisis de coliformes. Eso va a entrar de cabeza. Todo lo que sea análisis de coliformes en agua, en muestras de alimentos, en ambientes, es trabajo de control de calidad y de control técnico y de control sanitario muy común. Entonces esto lo vamos a ver seguro en el parcial. Así que esto prepárenlo. ¿Sí? La clase que viene tenemos clase de consulta, así que vamos a charlar sobre las dudas que tengan de esto. Pero básicamente quiero reforzar algunas cosas. Primero, los test de coliformes son, digamos, los orientativos son muy fáciles, ¿sí? No se compliquen la vida. Si estamos buscando coliformes, tenemos dos alternativas. Vamos a hacer unos mamarrachos. Si yo tengo una muestra que está muy concentrada, la muestra puede ser de lo que se les ocurra, ¿sí? Una muestra que tiene agua, una muestra que tiene líquido, una muestra sólida, lo que quieran. Tenemos una muestra muy concentrada, que sería la de arriba, y una muestra muy diluida. ¿Qué tengo que hacer yo para trabajar a partir de estas muestras? Tengo siempre que decidir cómo empezar el experimento. En primer lugar, lo que yo voy a necesitar para mi trabajo posterior es llegar a un aislamiento. Yo lo que tengo que llegar como estadio inicial, llamémosle, para poder trabajar después, es, bueno, ahí me quedó una estría, pero bueno. Vamos a sacar las últimas. Yo tengo que llegar a esto, a un aislamiento, ¿sí? Lo que está a la izquierda es una muestra, ¿sí? Son muestras. Esta es la muestra 1 y esta es la muestra 2.
La muestra de azul estamos suponiendo que está más diluida y la muestra roja estamos suponiendo que está más concentrada. Entonces, lo que voy a tener que hacer de la concentrada para llegar hasta acá va a ser diluir, ¿no es cierto? Y lo que voy a tener que hacer para llegar de la diluida acá va a ser concentrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer una u otra cosa? La dilución es muy sencilla porque yo voy a resuspender a mi muestra, ya sea líquida o sólida, la voy a resuspender en algún tubito. ¿Alguien habló? Sí, sí, decime. Sí, ajá, se ve el pinchazo. La foto. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, los demás chicos anoten eso para después poder reportarlo en el informe. Los que no vieron los tubos, sobre todo, tengan presente eso, que el de motilidad dio bien. Entonces vamos a suponer que colicina do y que Staphylococcus aureus no lo hizo, así que creció solamente alrededor del inóculo inicial. Entonces lo que queda para debatir son los otros. Bueno, acá yo les decía, la dilución va a ser seriadas. ¿Sí? Básicamente vamos a hacer diluciones seriadas y vamos a estimar qué dilución podría llegar a servirnos para esto. Acá lo que vamos a hacer es diluir en solución salina para que los organismos estén en una situación que no sea ni hipo ni hipertónica, sino que conserve las membranas y las paredes. Y lo que vamos a hacer es plaquear las diluciones que tengan sentido plaquear, ¿sí? Si sabemos algo respecto del posible contaminante y su carga, vamos a elegir las diluciones que vamos a plaquear. Si no sabemos absolutamente nada, más que está muy concentrado, lo que vamos a hacer es plaquear todas. ¿Sí? Vamos a poder hacer diluciones de la 10 a la menos 1 hasta de 10 a la menos 12, que ya es suficiente, y vamos a plaquearlas todas. Y ahí lo que vamos a plaquear es así, como se muestra acá, en una placa completa. ¿Sí? Acá, ¿qué vamos a tener que hacer luego? Vamos a elegir las colonias que tengan la morfología, el color, el tamaño, el tiempo de crecimiento y todo, y de ahí vamos a repicar en un medio fresco. De acá vamos a repicar, déjenme representar un Erlenmeyer así. Vamos a repicar en un medio fresco. ¿Qué medio? Bueno, el medio mismo que usamos acá, por ejemplo. Y ahí lo que vamos a hacer es concentrar al organismo, ¿para qué? Para hacer un stock. ¿Sí? Este paso, fíjense, tengo una muestra concentrada, la diluyo de manera seriada, la plaqueo en un medio complejo, principalmente, ¿no? Si estoy buscando coliformes puedo elegir el Na, el LB, el TI, y sobre eso busco colonias aisladas que tengan la morfología apropiada. A partir de ahí, cuando yo tengo definida la colonia que a mí me interesa, por la razón que sea, ¿no? Acá estamos suponiendo coliformes, lo podríamos hacer directamente en un MB, en un McConkey, cosa de ya tener un sesgo inicial grande, ¿no? Cuando hablo de medios complejos me refiero a algo más general, ¿no? Cuando estoy buscando un organismo en general, un contaminante como más genérico. Si yo ya lo estoy orientando a coliforme, bueno, vamos a ir a alguno de los que nos sirve para orientar a coliforme, pero en cualquier caso voy a definir una morfología que a mí me interesa y luego recién ahí voy a concentrar al microorganismo haciéndolo crecer en medio líquido, que puede ser el mismo que está acá o alguno genérico que también le permita el crecimiento, preferentemente que sea un medio
selectivo o diferencial o ambas, y de ahí vamos a generar un cultivo stock. Esto es lo que nos permite seguir trabajando luego. Sin esto no podemos hacer tal vez todas las pruebas bioquímicas que queremos hacer, porque tengamos presente que se gasta. ¿Sí? Si yo tengo una única colonia aislada y me lo llevo para hacer una prueba de catalasa, chau, me quedé sin organismo. Si tenía poca carga en esta placa, no tengo para seguir trabajando. Entonces, un paso principal siempre es tener el stock. ¿Cómo se conserva ese stock? En glicerol. A partir de un cultivo saturado, lo llevo a 20 o 50% de glicerol y lo congelo en un ultrafreezer a menos 80. ¿Sí? En el otro extremo tenemos una situación de poca concentración inicial. Eso podría ser, el ejemplo clásico es el del agua. Si yo estoy analizando una muestra de agua que sospecho que está contaminada, no es un agua que esté negra de repente, no es un agua que saque de la zanja, es un agua que se ve transparente. Entonces voy a sospechar que la carga es baja. ¿Sí? Un ejemplo de lo que decíamos muy concentrado, por eso una muestra de suelo, una planta muy sucia, una herida contaminada, ¿sí? Algo que uno ve a simple vista que está con mucha carga de microorganismos, o que espera que tenga mucha carga de microorganismos, ¿no? Una muestra de un baño público, no sé, uno va a esperar que esté lleno de microorganismos. En cambio, en una muestra donde uno espera lo contrario, si yo hiciera diluciones y plaqueara, por ahí no veo nada. Puedo plaquear directo y fijarme si encuentro los organismos de interés, y eso siempre es una alternativa que se puede hacer. Acá yo no lo aclaré, pero también conviene sembrar el directo, no solamente el de -1, sino directo, -1, -2, -3, todas. Acá puedo sembrar una alícuota de manera directa en una placa y fijarme si crece alguna colonia que a mí me interese. Eso es una alternativa que digamos, se hace en simultáneo a lo que voy a plantear ahora mismo. Y la otra es generar un cultivo de enriquecimiento. Un cultivo de enriquecimiento básicamente es tomar una alícuota de esta solución poco concentrada, que va a ser un medio líquido casi siempre, y si no va a estar en un sólido que lo podemos resuspender. Y lo que vamos a hacer ahí es tomar una alícuota no tan pequeña, ¿no? Podemos hablar de 200 microlitros, 500 microlitros, inclusive 1 mililitro en cultivos de un volumen de 20 mililitros, sería razonable. O sea, vamos a cargarle bastante, ¿sí? No estamos hablando de unos pocos microlitros, sino de cientos de microlitros e incluso algunos mililitros, y sospechamos que está muy diluido. ¿Por qué? Porque si le ponemos muy poco, corremos chance de venir pipetear y llevarnos esta parte. Si yo me llevo acá esta alícuota, vamos a suponer que me lleve esta alícuota y justo me llevé una parte donde no había bicho, entonces no crecen después los cultivos. Un cultivo de enriquecimiento, que es básicamente esto que veíamos acá, es un cultivo de enriquecimiento, pero fíjense que acá aparece antes, aparece en el paso previo al plaqueo. Una vez que yo tenga mi cultivo de enriquecimiento, voy a venir desde ahí, desde acá, y voy a seguir acá, de nuevo, diluciones seriadas y plaqueos. Y ahí, ¿por qué tengo que hacer los plaqueos? Y porque ya aumenté mi biomasa lo suficiente como para poder tener más colonias, ¿sí? Porque acá vamos a suponer que hay unas pocas de interés, entonces por ahí no soy capaz de pescarlas. En cambio, si yo aumento la biomasa, preferentemente con un medio que sesgue hacia lo que me interese encontrar, por ejemplo, si voy a buscar coliformes, arranco con un LB, con un triptosa, ¿sí? Un caldo de triptosa. Incluso puedo arrancar y ya hacer alguna prueba como esta, ¿no? El caldo de lauril triptosa con tubos de Durham, entonces ya puedo hacer 2 por 1. Veo si crece, enriquezco al organismo y además ya de paso veo si fermenta, si no fermenta. Entonces, siempre que puedan, van a ahorrar pasos. Pero tengan presente que todos los cultivos pasan por algún momento de generar un aislamiento y luego sobre ese aislamiento un cultivo stock, que es un cultivo saturado que luego se le agrega, se adiciona
glicerol al 20-50% y se lo congela a menos 80. Estos pasos que están acá son los principales cuando vamos a analizar cualquier muestra incógnita, de agua, de suelo, de comida, de ambiente, de herida, de lo que fuera. Entonces, por alguna razón, estos pasos son los que siempre se olvidan. Por eso me detuve acá un ratito para aclararlo. Tengan presente que siempre que vamos a trabajar con una muestra incógnita tenemos que pasar por un aislamiento. Por eso fueron los primeros TP que tuvieron. Es pasar por un aislamiento, un cultivo de enriquecimiento inicial o posterior, o ambos, como es el caso de la muestra diluida, y generar un cultivo stock. Si no hacemos esto, nos quedamos sin material para trabajar. Y además todo esto en los pasos nos va dando información, porque si yo lo cultivo en medios que sesgan la muestra, vamos a ir acotando las variables. ¿Sí? No tenemos el universo entero para como digamos, como posibilidad, sino que ya lo vamos acotando. ¿Está bien? Si a alguien no le queda claro, me pregunta, pero eso es uno de los pasos que tienen que mencionar de lo que vamos a hacer cuando queremos aislar o investigar la presencia o ausencia de cualquier microorganismo, porque fíjense que la segunda parte de la materia es eso, ¿tenemos bicho o no tenemos bicho en el agua? ¿Qué tipo de bicho es? ¿Es un coliforme? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo caracterizamos más para estar seguros? Bueno, pruebas bioquímicas. Entonces, esto es lo inicial y luego pasamos a esto. ¿Sí? Ya sea que pasé del aislamiento, si venía de la dilución, de bla, bla, bla. Cuando yo ya tengo biomasa para trabajar, que sería este stock, lo que yo hago básicamente a partir de acá es una nueva placa, pero ahora lo voy a estriar al organismo. ¿Cómo lo voy a estriar? Por agotamiento. Entonces vengo de mi hielito, hago una estría inicial, luego una segunda estría, donde aparece menos, bueno, me quedó horrible pero se entiende, luego una tercera estría, donde aparece todavía menos, y luego finalmente voy a tener algunas pocas colonias aisladas. Bueno, lo hago más grande. Algunas pocas colonias aisladas. Y estas colonias aisladas son las que nos permiten justamente hacer las pruebas bioquímicas. Por eso yo les decía que de medio líquido en general no conviene trabajar para hacer esto. Nos conviene trabajar de las colonias, porque son más manejables. Si yo elijo colonias del mismo tamaño, puedo tener comparación con algún parámetro macroscópico. Ok, esta colonia tiene un 15% más de biomasa que esta, y bueno, no me va a cambiar demasiado que si agarro un pedazo de estría y me la llevo. La idea sería tener algo dentro del orden, ¿sí? No pasarse ni quedarse corto demasiado. Por eso, este tipo de placa es al que tienen que apuntar a tener en algún momento. En este caso, podemos hacer en paralelo el cultivo de enriquecimiento y esta placa. Podemos hacerlo así, o podemos hacerlo así y luego este. En cualquiera de los dos casos, el cultivo stock tiene que estar. ¿Sí? De eso no se olviden nunca. Y luego esta placa también, porque es la placa que vamos a usar para hacer las pruebas bioquímicas. ¿Qué pruebas bioquímicas? Bueno, si estamos buscando coliformes, estas, ¿no? Clásica. Oxidasa positiva o negativa. Fíjense acá aparece coli negativa, una pseudomonas positiva. Crecimiento con gas en un caldo nutritivo. Colonias verdes en MB. Cambio de pH en agar McConkey. ¿Sí? Esas cuatro son de entrada. Y luego, si estamos buscando coliformes, nos vamos a ir a estas, ¿no? Al TSI y a la Simbic. ¿Y qué hacemos con eso? Nos referimos a las tablas y nos fijamos cómo dieron, ¿sí? Cómo da el INVIC para esa bacteria, cómo da el TSI para esa bacteria. Nos referimos a alguna tabla y con base en las distintas pruebas podemos ir sumando citrato, podemos ir sumando distintas pruebas o incluso estas tabuladas, y lo que vamos a hacer es buscar identificar más en profundidad al organismo, ¿sí? Entonces, tengan presente esto:
si vamos a estar buscando coliformes, vamos a arrancar por lo que les comentaba recién en el Paint, estos 4 como entrada, y luego a partir de ahí se profundizan con INVIC, TCI y las demás, ¿no? Citrato, ureasas y todas esas que vimos ahí, orientadas hacia las coliformes, siempre buscando coliformes. Cuando lo que estemos buscando sea más general, nos vamos a referir principalmente a este tipo de tablas, ¿sí? Fíjense que este es el siguiente paso en la mayor parte de los casos. El caso de las coliformes ya está como más estandarizado, pero este paso no habría que salteárselo. ¿Cuál es? Una tinción de Gram y una observación de morfología en el microscopio. ¿A partir de dónde? A partir de alguna de estas condiciones, ¿no? De algún aislamiento, de algún aislamiento como este, ¿sí? Entonces, uno hace la tinción de Gram y se fija, ¿es positiva o negativa? Si es positiva, voy a avanzar con estos tests, o con estos, ¿sí? Si es negativa, voy a arrancar con estos, o con estos, ¿sí? Cualquiera. Acá estamos hablando más general, ya no solo de coliformes, pero fíjense que las que son pruebas de coliformes incluyen las clásicas pruebas para coliformes, ¿no? Está el INVIC, está el citrato, está el agar-McConkey, está el TCI. ¿Le puedo hacer un TCI a una Gram positiva? Sí, pero en términos generales no es algo tan característico. Entonces la lógica es, bueno, se va a plantear una situación, bueno, que es Gram positiva, Gram negativa, ¿qué tengo? Y a partir de ahí empezar a decidir. En el examen yo esto se los voy a plantear simplemente mostrándole un árbol y que ustedes me indiquen qué habría que ir haciendo, o al revés, ¿no? Quiero encontrar tal organismo, ¿qué pruebas puedo plantear? Sí, no va a tener más vuelta que esto, insisto, esta parte no hace falta que la memoricen, pero sí entiendan la lógica, o sea, tengan presente que estos árboles de toma de decisiones existen justamente porque definen cosas. Fíjense acá, en Gram positiva, ¿qué es lo primero que se hace? La prueba de catalasa. ¿Por qué? Porque la prueba de catalasa separa en 2 grandes grupos de Gram positivas problemáticas. Acá la mayor parte de los organismos que aparecen son organismos patogénicos o organismos de mucho interés de estudio. Fíjense acá, una Gram negativa, tenemos cocos o bacilos. Los cocos, que son más raros en Gram negativas, se arrancan con el test de oxidasa y aparecen unos pocos resultados enseguida. ¿Cómo los diferenciamos? Con crecimientos en distintos azúcares. Y así, yo lo que quiero que entiendan de esto no es que se memoricen los árboles, sino que entiendan la lógica, que esto básicamente viene de haber encontrado reacciones que tenemos la capacidad de medir, que resultan ser características de grupos muy estudiados, y esos grupos en general son patógenos, de humanos, de otros animales, de plantas, ¿sí? Pero son organismos de algún interés para nosotros. Entonces, a tener presente eso, ¿no? Por dónde arrancar el asunto, que sería por acá, y por dónde seguirlo, que sería por acá. ¿Está bien? La próxima clase vamos a volver a mencionar algunas cositas de esto, pero mírenlo de acá a la próxima clase, cosa de que si tienen dudas me pregunten. Pero en principio no va a haber grandes misterios, y lo que se va a preguntar de la parte de pruebas bioquímicas es qué mide el test y cómo identifico los positivos y los negativos, y en el caso de que los positivos y negativos sean más variados, poder interpretarlos. Entonces, por ejemplo, va a aparecer un tubo y yo digo, bueno, me dio esto, ¿qué significa? Me dio esto, ¿qué significa? ¿Sí? Que ustedes sean capaces de poder explicar el resultado. ¿Sí? La idea es que sepan qué es lo que mide el test y cómo distingo positivos y negativos, y para sacarse el 10 van a tener que recordar qué clases de reactivos son los característicos, ¿no? Cuáles llevan indicadores de pH, cuáles tienen alguna reacción medio rara, como la del indol, y cosas por el estilo. Si me logran explicar qué es lo que está ocurriendo en el metabolismo y qué es lo que se termina viendo como reactivo, está probado, ¿sí? Pero bueno, para el que tenga ganas de sacarse una nota más alta, también en esos, que no son muchos, ¿no? También aprenderse los reactivos que forman parte de la prueba. Y después el otro gran tema
del segundo parcial es el análisis de agua, ¿sí? Cómo se toman esas muestras es básicamente sentido común y entender de técnica séptica, que es lo que se vio en la primera parte de la materia, y luego cómo se diseña y cómo se analiza el test de múltiples tubos, teniendo siempre presente que no es una cuantificación, sino una estimación estadística. Una estimación estadística que va a estar referida a justamente un gran número de datos que ya se ha analizado previamente y por eso se refiere a tablas. Esas tablas van a tener tabuladas justamente los resultados posibles y a veces tienen cositas raras como que por ejemplo el tubo más diluido tiene crecimiento y los tubos más concentrados sería, menos diluido, no tienen crecimiento. Entonces la explicación de por qué eso podría ocurrir surge de la probabilística básicamente. Entonces esas clásicas preguntas sobre las cuales hice mucho hincapié van a aparecer en el parcial. Entonces practiquen de poder explicarlo. Fíjense si lo entendieron bien y si tienen dudas la próxima clase me consultan. Pero bueno, para lo que es la organización del segundo parcial van a tener que poder definir esto, es decir, cómo se trabajaría a partir de una muestra que se pretende caracterizar y qué tipo de trabajo vamos a hacer dependiendo de lo que estemos buscando. Les anticipo que vamos a charlar en el parcial sobre coliformes y sobre análisis de agua. Esas dos cosas van a aparecer seguro. De ahí nos vamos a derivar a algunos ejemplos un poco más específicos de cosas que se pueden también mirar. Y después el otro tema que puede llegar a aparecer es el de fotosíntesis, pero van a ser también explicaciones del nivel en el que estuvimos charlando, ¿no? De por qué hay distintos sistemas, cómo se organiza grosso modo, ¿no? Porque los electrones fluyen, por qué fluyen, de dónde vienen los electrones, para qué se usan, ¿no? Porque en definitiva toda esta explicación es de cómo hacemos para mover protones para generar ATP, ¿no? Entonces, bueno, que entiendan cuál es la lógica de eso, por qué se terminan vesiculando los organismos que hacen fotosíntesis. En el caso de eucariotas está completamente organizado molecularmente y digamos a nivel membrana está la explicación de por qué funcionan así. Entonces a todo eso también preste la atención en ese nivel de complejidad, no, no hace falta que se memoricen el ciclo de Calvin, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que va a ser el segundo parcial va a ser mucho de eso, de cómo llegamos hasta donde podemos identificar un organismo. Qué cosas haríamos en general para identificar organismos y qué hacer cuando tenemos una muestra incógnita, ¿sí? Entonces es como complementar de alguna manera lo que vimos en la primera parte. Entonces, especialmente a los que les fue medio flojo en la primera parte, también repasar un poquito, porque ahora como ya hemos repetido varias cosas, también prestarle un poco más atención a lo que ya vieron, porque ahora estamos redondeando, entonces vamos a usar todo lo que vimos en la primera parte y lo vamos a complementar con toda esta parte un poco más metabólica. Y bueno, tengan presente que si bien son variadas las reacciones y también digamos, tienen su nivel de complejidad algunas, en términos globales no estamos viendo una cantidad abrumadora de reacciones tampoco. Así que en el parcial se van a encontrar con eso, principalmente con las que pudieron hacer en el laboratorio, pero como no son tantas, en términos generales les puede tocar cualquiera, las que hicieron o las que no hicieron. Así que presten atención y bueno, cualquier cosa me consultan la próxima clase, ¿sí? Profe, a ver, cuestionario. Los cuestionarios no los subí. A ver, déjame que lo reviso. Ah, no. Sí, tengo unos cuestionarios muy acotados que van por este lado, pero principalmente va a ser por este lado, ¿sí? Organizar un experimento, una muestra incógnita, ¿sí? Les voy a plantear una situación problemática, de tipo tengo tal muestra y quiero trabajarla para poder identificarla. Entonces va a ser básicamente esto que les comentaba, muestra concentrada, muestra diluida, cómo conservarla y a partir de ahí
plantear experimentos de identificación. Luego les subo los cuestionarios. Pensé que ya lo había hecho, perdón. Pero sí, es mucho más esquemática esta segunda parte. ¿Alguien tiene alguna duda más? No, profe. En principio es paro el jueves, pero como ya estamos complicados con el tema del cronograma, lo más probable es que tengan la clase igual. Lo que sí, tengan presente que es clase de consulta, así que vengan con preguntas, porque si me conecto para que nadie me pregunta nada, me voy a enojar. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno, chicos, nos vemos el jueves entonces. Hasta el jueves. Listo, profe, nos vemos.